yo estoy aquí para hablarlo. Pero los invito ante todo a la reflexión. ¿En qué objeto nos hemos reunido? ¿Qué buscamos? ¿Qué queremos? Esto es indispensable, urgente, claro. Obviamente, en el mundo existen muchísimas escuelas, pero realmente son muy pocas las que van al grano, a los hechos. Escuelas muy hermosas, pero que no lo llevan a uno a la autorrealización íntima del ser. Hay escuelas, por ejemplo, que le enseñan a uno correctamente la técnica de la meditación. Es obvio que nosotros también la practicamos. Bien sabemos que la meditación es el pan diario del santo. Pero enseñan la meditación en abstracto. Hay quienes cobran por las clases de meditación. Conozco a alguien por ahí cuyo nombre no menciono, que se volvió definitivamente archimillonario con las clases de meditación. Ese viene hoy en día en su avión particular para transportarse de un lugar a otro. Está muy bien, económicamente, es un archimillonario. Las gentes pagan las fuertes sumas que le exigen. Eso es todo. Pero ¿quién se autorrealiza con lo que él enseña? No citaré nombres de apellidos porque eso sería murmuración. Me remito únicamente a los hechos. Hay faquires en el indostado que permanecen firmes de pie durante 20 y 30 años en un solo lugar hasta quedar petrificado. Pero no se autorrealizan. Hay quienes levantan un brazo y lo mantienen así tenso hacia arriba hasta que se les queda completamente seco. Tampoco se autorrealizan. En España existe, por ejemplo, un convento, el de los Cartujos, en monjes enclaustrados, que no piensan sino en la muerte, desgraciadamente en la muerte física y nada más. Se levantan por la mañana, se encuentran entre sí, el saludo es: hermano, de morir tenemos. Respuesta: hermano, eso ya lo sabemos. Pero no se autorrealiza. Ellos mismos los entierran cuando mueren. ¿Y qué? ¿Y qué? Conozco grandes eruditos que manejan el sánscrito a la maravilla, que se conocen todas las teorías de tipo orientalista, que han pasado 40, 50 años estudiando orientalismo. Y después de todo, ¿qué? Se autorrealiza todo eso. Tampoco, no se autorrealiza. Entonces, ¿de qué le sirvió pasar toda una vida teorizando si a la larga mueren como cualquier hijo de vecino sin haberse autorrealizado? ¿De qué le sirvió? De nada, ¿verdad? Ustedes mismos conocen a muchos yogis que practican distintos ejercicios yogas. Tampoco se autorrealizan. Hay gentes muy bien fervorosas en sus respectivas religiones, que asisten con precisión a sus ritos venerables, pero nunca trabajan sobre sí mismos. Conclusión: no llegan tampoco, no se autorrealizan. Aquí mismo en el Distrito Federal hemos tenido muy hermosas organizaciones
donde se imparten clases y todo, pero no se autorrealizan. Entonces, ¿de qué les sirven todas sus organizaciones? Recuerdo por ahí cierta institución cuyo nombre no menciono. Pregunté al preceptor: ¿buscan ustedes aquí el adentado? ¿Quieren llegar a la autorrealización íntima del ser? Respuesta: no, nosotros no buscamos eso. Entonces, ¿qué es lo que ustedes quieren? No únicamente una vida decente, enaltecedora, conocer la fuerza de la mente, muy espiritual. Ah, eso es todo lo que ustedes quieren. Hasta luego, mi amigo. Continúe mi camino. Así veo que la gente pierde el tiempo miserablemente. Vienen mal y se van peor. ¿Qué están haciendo? Nada. Por eso inicié esta plática preguntándoles a ustedes: ¿con qué objeto están aquí? ¿Para qué y por qué? Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Si estamos aquí con el objetivo de conocer, dijéramos, la doctrina que nos permita de verdad autorrealizarnos, trabajar prácticamente sobre sí mismos, maravilloso. Pero si estamos aquí para teorizar nada más, o por una simple afición, no vale la pena. Aficionados hay en todo orden de cosas. Hay aficionados al fútbol, hay aficionados al cine, a los toros, al box. No me gustaría saber que ustedes son también aficionados al gnosis. Quisiera saber que ustedes están aquí para trabajar sobre sí mismos y si son serios. Es muy difícil ser serios. No sé quién de ustedes sea serio. Así que, en nombre de la verdad, vengo a hablarles a ustedes. A mí no me gusta perder mi tiempo. Si ustedes están dispuestos a caminar por la senda de la autorrealización íntima del ser, estoy con ustedes. Pero si es una simple afición que nos atrae a esta sala, no estoy con ustedes. No depende de la forma como ustedes piensen, de lo que sienten, del anhelo. Eso es lo principal. Hay aficionados a los poderes psíquicos. Sobre eso estuve meditando esta tarde. Gentes que les encanta esa cosa de los poderes. A mí se me parece eso a brujería, hechicería, simple abominación. Eso no sirve para nada. Codiciar poderes me parece que es la peor de las cosas. Hay algunos que no codician dinero, que no codician posiciones sociales, pero codician poderes psíquicos. ¿Para qué los quieren? Conozco sujetos que han pasado su vida entera codiciando poderes. ¿Y qué? ¿Se han autorrealizado acaso? Nada. Me parece que el camino de la brujería no es precisamente el más adecuado para llegar a la autorrealización íntima del ser. Si ustedes codician poder, lo lamento. Lo lamento. Repito, lo lamento. Para eso nos hemos reunido. Si es por codicia de poder, pues hay muchas gentes dedicadas a la magia negra que andan codiciando eso, precisamente eso. Hay escuelas que se dedican a enseñar y a desarrollar poderes de psiquismo inferior, pero no trabajan sobre sí mismos. ¿Qué se gana con eso? ¿Se autorrealizan o acaso por eso? Les hablo a ustedes así esta noche con el propósito de hacerlos reflexionar un poco, de llamarlos al orden, para saber qué es lo que ustedes quieren. Porque eso es muy importante. Codiciar poderes o codiciar dinero o posiciones famosas en el más allá, todo eso es absurdo.
Hay quienes no codician, por ejemplo, en este mundo dinero, pero codician una linda posición por allá en el más allá. ¿Qué es eso del más allá? No hay un tal más allá. Todo está aquí y ahora y dentro de nosotros mismos. Entonces, en vez de tratarnos de escapar por la tangente, mejor es que seamos serios, que busquemos dentro de sí mismos con el propósito de encontrar algo. Pero si es poder lo que queremos, lo lamento. Eso no sirve para nada. ¿Cuál es el mejor de los poderes? ¿Quieren saber ustedes cuál es? Ser personas decentes, personas dignas, personas que marchen en verdad por el camino recto. Cuando uno procede así, encuentra el mejor de los poderes. En realidad que el mejor de los poderes es el recto pensar, el recto sentir, el recto obrar, el pensamiento justo, la palabra justa, la acción justa. Ese es el mejor de los poderes. Por eso preconizamos francamente la aristocracia de la inteligencia y la nobleza del espíritu. Cuando uno aniquila el ego, cuando uno se dedica en verdad a destruirlo, cuando pasa por la aniquilación budista, aflora en sí mismo la flor de la inteligencia. ¿Cuál es esa flor? La intuición. Obviamente la intuición en sí misma es el sentido espacial. Incluye los 5 sentidos normales de toda persona normal y 7 más. Es decir, las 12 facultades del ser. Pero que no se confunda a esas facultades del ser con las cuestiones esas de la brujería, del mendigo y de los poderes que venden determinada escuela que se paga tantos dólares mensuales, etc. No, esas 12 facultades son para las personas decentes, para los aristócratas de la inteligencia y para los nobles del espíritu. Esa intuición, con sus 12 facultades, es la flor misma de la inteligencia. Pero solamente aflora en nosotros, resplandece, se abre en nosotros cuando pasamos por la aniquilación budista. Es decir, cuando desintegramos el ego, cuando lo reducimos a polvareda cósmica. Esa es la cruda realidad de los santos. Los hermanos muchas veces han escuchado esta cuestión de la desintegración de los agregados psíquicos, de reducir a cenizas, a polvareda cósmica, ¿eh? Creo que eso ya a algunos hasta los tienen paragados. Pero me pregunto, ¿cuál de los aquí presentes está trabajando seriamente sobre sí mismo? Los encuentro tibios, todos, demasiado tibios. Porque dedicarse uno a trabajar sobre sí mismo las 24 horas diarias implica haber dejado a un lado la pereza. Sentir con una fuerza espantosa la fuerza del anhelo. Es difícil. La gente es tímida. Entiende que sí es necesario desintegrar el ego. Lo aceptan. Pero son tibios ya en la vida práctica. No dedican las 24 horas diarias a eso. ¿Hay acaso alguno aquí que sus 24 horas son dedicadas exclusivamente a eso? Si lo hay, tenga la bondad de levantar la mano para darle mis felicitaciones. ¿Cuál? Ninguno. ¿Por qué? Porque son tibios.
¿Creen ustedes acaso que los tibios pueden desintegrar el ego? Pues claro que no. El gran Camil Jesús dijo, sed frío o caliente, pero no tibio, porque a los tibios dijo, los vomitaré de mi boca. ¿Cuál de ustedes está seguro de no ser tibio? ¿Creen ustedes que con tibieza van a conseguir la desintegración del ego? No es posible. Además, ustedes quieren que todo se los diga el instructor. Y van, uno tiene que tomar decisiones por su cuenta. Hay cosas que el instructor no puede, y sabe el instructor que determinado discípulo está, dijéramos, estancado en tal cual asunto. Pero tiene el instructor que callarse el pico para no comprometerse con el karma. Es lo grave. Si uno no se resuelve a jugársela toda, entonces pues no llega. ¿Cómo va a llegar? Así que, en realidad, de verdad, con tibiezas no se desintegra el ego. ¿Cuántos años se necesita para desintegrar el ego? Yo voy a hablarles hoy en números exactos para que ustedes sepan a qué le digo. Se necesita 30 años, trabajando 24 horas diarias. Si alguno otro les dice que en menos tiempo se puede conseguir, díganle ustedes a ese otro que les devuelva su dinero. Yo les soy franco, para que ustedes sepan a qué atenerse. 30 años. ¿Cuántos son los agregados psíquicos que hay que destruir? 10.000. Un poquito más, un poquito menos, pero el promedio es 10.000, exactamente. Por eso es que vemos que todavía ya en Cancún un gran palacio con 10.000 cruces de San Andrés. Por eso es que se dicen en las Sagradas Escrituras que Saúl mató a sus 1.000 y David a sus 10.000. Por eso fue que el venerable maestro Moria me dijo de cierto grupo que había tenido que desintegrar 10.000 ballenas. Eso es exacto. Igual. ¿En qué tiempo se desintegra? 30 años. Se dedica uno de día y de noche y a todas horas a eso. Se vive en función de eso. Y por eso y para eso. Pero si reparte tiempo, una parte eso, y otra parte el cine, el circo, las pachangas y toda esa cuestión, trabajar diario, por allá cada 8 días, no consigue nada. Les estoy hablando así para que no pierdan ustedes su tiempo miserable. Por eso les he dicho, he empezado esta plática. ¿Para qué estamos? ¿Por qué? Otra cosa, antes de juzgar uno a los demás, tiene uno que juzgarse a sí mismo. Porque en tanto uno se conozca a sí mismo, no puede conocer a los demás. ¿Cómo los va a conocer? Por ahí no hay muchos locos, imaginados, que creen que ya se conocen todo el universo otra vez. Yo les digo a ustedes la verdad. Si uno no conoce sus propios mundos internos, ¿cómo va a conocer los mundos internos del planeta Tierra? O del sistema solar, o de la galaxia en que vive. Así pues, antes de intentar conocer el sistema solar o los mundos internos de la galaxia, tenemos que pensar en conocernos a sí mismos, conocer nuestros propios mundos internos. Esa es la cruda realidad de nosotros. ¿O cómo podría uno conocer los mundos internos del amigo o del enemigo si uno no conoce sus propios mundos interiores? Estamos hablando de una forma, dijéramos, lapidaria, para que no nos engañemos así.
Creo que estamos en tercera cámara, que aquí hay más comprensión. Creo que los que ya pasaron por primera y segunda cámara, por la antecámara, están listos para escuchar a la tercera cámara. Por eso hay que poner mucha atención. El que no ha pasado por antecámara, ni por primera cámara, ni segunda, y viene tercera, aquí se encuentra fuera de onda, francamente fuera de onda. Es como el que intenta meterse a la universidad sin haber pasado por el kinder, ni por las primarias, ni por la secundaria, ni por el bachillerato. Entra a la universidad fuera de onda, no entenderá nada. Por eso es que debe haber ahora unas cámaras. El que entra a la tercera cámara tiene que haber pasado por la primera y segunda cámara, y por la cámara. Bien, ¿y por qué le damos tanta importancia a nosotros al ego o a los agregados que nos ponen ego? Sencillamente por la cuestión conciencia. La conciencia normalmente está embotellada entre los agregados psíquicos. Sí, ahí está embotellada. ¿Ven ustedes que la conciencia embotellada sirve para algo? ¿Para qué serviría un preso que lo metieron a la cárcel? ¿Qué puede hacer en la cárcel? ¿Puede hacer algo que sirva? En favor de la humanidad, o en favor de su familia, o en favor de sí mismo. Tal vez en favor de sí mismo podría hacer algo, quisiera que fuera, pero en favor de la humanidad, ¿qué puede hacer? Así que la cruda realidad de los hechos es que la conciencia está presa, formalmente encarcelada, en una mazmorra del ego. ¿Qué mazmorra? ¿Cuál es esa mazmorra? El ego. El yo, el mí mismo, sí mismo. Podemos meternos una linda biblioteca en la cabeza, convertirnos en unos teorizantes a la fe, tan fuertes que nadie nos logre ganar una sola discusión. ¿Pero qué habremos ganado con eso? ¿A qué serviría eso si la conciencia continúa embotellada entre el ego? ¿A qué serviría? Lo principal en la vida consiste en desintegrar el ego, el yo. Eso es lo fundamental. Ahora, ¿qué sistema habrá para desintegrarlo? No hay sino, hay dos sistemas, en el fondo uno. Los solteros pueden desintegrarlo a base de comprensión y con ayuda de la madre Kundalini, pero ¿cuánto pueden desintegrar del ego? Por ahí un 20, 25%. Los casados pueden desintegrar el 100%. Eso es obvio. Ante todo se necesita tener la capacidad de la observación psicológica, es decir, de la autoobservación. Tenemos que estar autoobservándose. Y es mediante la autoobservación que uno viene a descubrir sus propios defectos. Cuando uno descubre un defecto, debe someterlo al análisis, al estudio, y tratar de comprenderlo en todos los niveles de la mente. Y una vez que lo haya comprendido, entonces si es soltero, concentrarse en la Madre Divina Kundalini, que es una variante de nuestro propio ser, pero derivada de nuestro propio ser. Es un poder superior a la mente, es un poder del ser. La Divina Madre Kundalini, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes, podrá reducir a polvareda cósmica cualquier defecto de tipo psicológico. Pero, repito, no todos los defectos se pueden eliminar siendo uno serio o soltero. Podrá eliminar un 25%, pero no el 100%. Para eliminar el 100% se necesita el trabajo en la forja de los ciclos. Esa es la realidad de los ciclos. Ustedes ya saben muy bien cuál es la forja de los ciclos, pues la fragua en sentido educado. Creo que sobraría estarles explicando, pues ustedes son de tercera capa, ya saben eso. Y ahí, precisamente, durante el coito químico, la cópula metafísica.
En momentos en que la pareja está rodeada de las fuerzas mismas que pusieron en existencia al universo, que hay que invocar a la Divina Madre para que ella reduzca polvareda aquel agregado que uno haya comprendido plenamente en todos los territorios de la mente. Y ella los reducirá a ceniza. Pero debe haber cooperación mutua entre el hombre y la mujer. El hombre debe tener tomar como propio en la fragua encendida del vulcano los agregados psíquicos de la sacerdotisa. Y la sacerdotisa debe tomar como propios los agregados psíquicos del varón. ¿Con qué objeto? Unir las dos fuerzas para quemar cualquier agregado, pulverizarlo instantáneamente. Si el hombre está suplicando a la divina Kundalini que le elimine, por ejemplo, el defecto de los senos, está diciéndole a ella: madre mía, elimina de mí ese agregado psíquico de los senos. La mujer debe estar diciendo: tomar ese agregado como si fuera propio y decir: sí, no lo quiero adentro, redúcelo a polvo, a ceniza. Se combinan las dos fuerzas, masculina y femenina, y perforan a cualquier agregado, lo reducen a polvo, porque en ese momento son dioses, el hombre y la mujer, pueden crear o destruir. Pueden aniquilar cualquier agregado, volverlo ceniza. Así que las dos voluntades deben unirse. Egoísta sería que el hombre solamente quisiera aprovechar la cópula metafísica para desintegrar sus defectos y que no cooperara ayudando a su sacerdotisa. Y absurdo sería que la sacerdotisa quisiera trabajar sobre lo suyo propio y no ayudar al varón. En ese momento el hombre debe tomar como propios los defectos de la mujer y la mujer debe tomar como propios los defectos del varón para unir la fuerza masculina y femenina. Tales fuerzas deben combinarse para formar una sola única. La tercera fuerza, la neutra, es considerada ambas. Si esas tres fuerzas unidas pueden sanar o matar, crear o destruir. Si se utilizan para destruir el ego, bueno, ahora eso será prolífico, se reducirá a forma. Pero he dicho 30 años de trabajo. Si ustedes quieren tiempo menos, está difícil, son 30 años. Los cuerpos existenciales superiores del ser hizo trabajo, 15 años para hacerlo. Podría suceder, se lograra en 10 o 12 años, pero entonces eso exigiría un trabajo muy perfecto. En 30 años consiguen todo, si se dedican de tiempo. Ahora, esos 30 años se pasan de todas maneras. Si ustedes trabajan, se pasan. Y si ustedes no trabajan, los 30 años se pasan. De manera que entonces, si ustedes trabajan, nada pierden y sí ganan. Pero si ustedes no trabajan, teniendo ya la enseñanza, pierden todo. Y no solamente pierden lo que tienen, sino que hasta pierden la enseñanza, pierden todo, sino que hasta lo que tienen se da quitado. Porque el que tiene se da, y mientras más tiene, más se da. Pero al que nada tiene, hasta lo que tiene le será quitado. Así es escrito. De manera que ustedes están viendo lo que es. Estos estudios son muy serios. Aquí no se... La cruda realidad de los seres. Hoy se va a hacer un ritual de matrimonio. Y pregunto yo, ¿con qué objeto se casan un hombre y una mujer? Si es para reproducir más hijos, está perdiendo tiempo que quieran. ¿Qué hacen? Si no los creamos, no recibimos los principios neumáticos. Ahora, una cosa es convertirse en un hombre, y otra cosa es convertirse en superhombre. Nietzsche habla del superhombre. Dice: cuando Zaratustra tuvo 30 años, abandonó su casa y el lago de su casa y se fue al bosque. Allí duró 10 años meditando.
Una mañana, levantando sus brazos al sol naciente, dijo: oye, mi astro grandioso, hace 10 años iluminas diariamente mi caverna. Si no fuera por ti, por mi águila y por mi serpiente, ya me habría cansado de aquí y de este lugar. Y luego descendió de la montaña. Santo, que lo vio venir, dijo: ¿a dónde vais, Zaratustra? Zaratustra se ha vuelto un mundo. Voy a donde está la humanidad, voy a la ciudad. ¿No es acaso por amor a la humanidad, dijo el santo, que yo estoy aquí en este lugar? Yo aquí canto cantos y los canto y así alabo a Dios, que es mi Dios. Me voy, no vaya a quitaros algo, dijo Zaratustra. Un momento, Zaratustra. Aquí el sultán envolvió en un trapo algo y se lo entregó. Si vais donde la mujer, no olvidéis el lácteo. Bueno, esa palabra fue muy mal interpretada por la gente. Se refiere que hay que tener fuerza de voluntad y no dejarse caer. ¿Sí? Práctico para aplicárselo uno así, a no dejarse caer, jamás. Entonces la gente interpretó mal, que la pobre mujer aquí hizo mal, está mal. ¿Quién sabe que Zaratustra, él dijo, Nietzsche, un hombre lleno de amor? Bueno, llegó entonces Zaratustra a la ciudad y parándose ante las multitudes, dijo: vengo a hablaros del superhombre. El hombre no es más que un puente tendido entre el animal y el superhombre. Un peligroso paso en el camino, un peligroso mirar atrás, todo en él es peligroso. Entonces las multitudes le dijeron: Zaratustra, háblanos del hombre. Al oír eso, Zaratustra comenzó a hablar barbaridades contra la humanidad, creyendo que eran hombres. Ahí fue donde Nietzsche metió la pata. Realmente, ¿a qué hombres estaba haciendo alusión Nietzsche? Llama hombres a los animales intelectuales, pero qué absurdo. Eso es absurdo. Para ser hombres se necesita haber desintegrados, agregados, ¿sí? Haber creado los cuerpos existenciales superiores. Bueno, y si no hay integrados los agregados, por lo menos sí haber creado los cuerpos. Y si no los ha creado, ¿cómo va a ser hombre? ¿Saben cómo se equivocó Nietzsche en eso? De manera que lo primero que hay es que crear al hombre. Se crea cuando se crea. Luego vendrá el superhombre de Nietzsche. Pero ¿acaso podría crearse el superhombre si no perfeccionamos los cuerpos que nosotros mismos hemos creado? Hay que perfeccionarlos y recubrirlos con las distintas partes del ser. ¿Y cómo se perfeccionan? Fabricando oro. Eso es lo que quiere la alquimia. Oro. Afortunadamente, el espíritu del oro está en el exiogeal, es decir, en el esfero más sagrado. Ahí está. Entonces, ahora, si uno desintegra los agregados psíquicos del cuerpo astral, por ejemplo, el cuerpo astral quedará convertido en un vehículo de oro que se lo tragará la serpiente. Y se desintegran los agregados psíquicos del cuerpo mental, entonces este quedará convertido en un vehículo de oro que se lo tragará la serpiente. Y se desintegran los agregados psíquicos del cuerpo causal, este quedará convertido en un vehículo de oro que se lo tragará la serpiente. Si desintegra aquellos agregados psíquicos que están embotellados, o digo yo, que viven en los mundos infiernos y dentro de las cuales la conciencia está enfrascada, el cuerpo búdico o intuicional se convertirá en un vehículo de oro. Y si desintegra los agregados psíquicos más bestiales que están también en los mundos infiernos, el cuerpo de Atman, el inefable, se convertirá en un vehículo de oro que se lo tragará la serpiente. Hay 7 sellos en el Apocalipsis de San Juan. El primer sello es el físico, que nos confiere el secreto de la vida. El segundo sello es el cuerpo vital. Pasamos entonces por el degollamiento del Juan Bautista. El tercer sello corresponde al cuerpo astral. Este vehículo es de oro puro, se lo devora la serpiente. El cuarto sello es el del mental, el quinto, el del causal, el sexto, el búdico, y el séptimo, el de Atman, el inefable. El que logre rasgar el séptimo sello lo logrará todo. Por eso dice el Apocalipsis: en los días del séptimo ángel
Cuando él tocare la final trompeta, el reino de los cielos se habrá consumado, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Así que en realidad, de verdad, cuando eso sea, cuando alguien rasgue el séptimo sello, se habrá consumado en él el reino de los cielos. No tendrá perdón. Y eso se consigue en 30 años. Trabajando en la forja, pues. No hay que perder el tiempo en vagabundo. El tiempo se nos va. El último esfuerzo que se consigue para rasgar el séptimo sello, que se necesita para rasgar el séptimo sello, es el de romper la personalidad, que tampoco sirve. La personalidad es negativa, subjetiva, incoherente, imprecisa. Allí está toda la herencia de la raza, de la nación, todas las malas costumbres adquiridas y todas las posibilidades de reincidir en el error. Hay que volverla polvo. Tampoco sirve. Se vuelve polvo quemándola con el rayo de destrozarla. Para que no haya interferencias entre el ser y la humana persona de carne y hueso. No habiendo interferencias, solo reina entonces en nosotros el ser, con toda su perfección, toda su belleza. Quien rasgue el séptimo sello lo consigue todo. Entonces el sentido ese maravilloso de la intuición se abre. Y ese sentido incluye los 5 conocidos y 7 más. Tantos sentidos. Que no son sino desdoblamientos, sentido, no sé, espacial. Esa clase de poderes no se consiguen con brujerías, ni con cursitos por correspondencia, ni con hechicerías. Estas son cosas del ser. Para eso se necesita ser persona del ser. Digamos decente, aquel que verdaderamente no se dedica a las brujerías ni a las hechicerías, sino aquel que se dedica a trabajar sobre sí mismo. Ese es decente. Aristóteles. Tenemos que volvernos serios, de verdad, serios. Quien logre destruir el ego y acabar con la personalidad da un gran paso. El Apocalipsis dice, refiriéndose a eso, que la bestia y el falso profeta, que hace las señales delante de la bestia, irán a parar al lago de fuego ardiente y azufre, que es la muerte segunda. ¿Cuál es la bestia? Pues el ego. ¿Y cuál es el falso profeta? La personalidad humana, que hace las señales delante de la bestia. Ambos irán a parar al lago ardiente con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ambos son la inmundicia, son el lado, es lo que nos tiene esclavos a todos. Pero si no consigue la destrucción del ego y de la personalidad, que de nosotros lo que verdaderamente vale la pena. El ser. Y el ser es el ser. Y la razón de ser del ser es el mismo ser. Mucho más tarde en el tiempo, aquel que haya logrado quemar al ego de la persona será redimido porque el Señor, Cristo íntimo, resucitará a él. Pero para que Cristo resucite en un hombre, ese hombre tiene que ser verdadero, ese hombre tiene que haber muerto de verdad, en sí mismo, aquí y ahora. Esa es la cruda realidad de nosotros. Hasta aquí mis palabras. Si alguno de ustedes tiene algo que preguntar con respecto a esto, pueden hacerlo. Fácil de preguntar antes de que hicieran el ritual de ¿Me podrías hablar un poco más sobre este punto de que un instructor tenía que fijarse muy bien para no compartir el karma de la persona que no sé cómo. No será que venga aquí. Hasta ahí, lo demás tiene que entenderlo lo que pasa. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Hasta dónde entonces hay que tener en cuenta el gurú? Pues el gurú es el gurú. Y el gurú tiene que saber hablar. Pero ninguno de ustedes es el gurú. De verdad que no. Por eso. ¿Alguna otra pregunta? Todos pueden preguntar. Pregunten con entera libertad. Aquí estamos para poner las cartas en las mesas de nave. El que tenga algún error, pues sáquenlo a bailar. Peor es que continúe con el error. Exactamente, maestro, si uno quiere trabajar como son realmente en el sexo, ¿a qué horas? Exactamente lo máximo. Para crear los cuerpos existenciales superiores del ser, el trabajo tiene que ser en la noche.
Pero hay horas específicas, ¿o no? No, la noche. Y para trabajar exclusivamente en la creación, digo, en la desintegración de los agregados psíquicos, puede ser aquí. Bueno, pero si se trata de crear, trabajar para crear específicamente en un instante dado, o para trabajar específicamente en un instante dado, en la creación de los cuerpos existenciales superiores del ser, la creación es nocturna. Porque los rayos del sol son enemigos de toda generación. Hagan el ensayo, pongan ustedes un huevo de gallina, por ejemplo, o un hilo completo con huevos de gallina, a ver si lo saca la gallina de día, a la luz del sol. Estoy seguro que un hilo a la luz del sol es algo definitivo. Aquellos huevos se queman, se destruyen, no sale ningún polluelo. En cambio, veamos a la gallina con sus huevitos echada en la oscuridad, en las tinieblas, en algún rincón, saca sus polluelos. Los mismos seres humanos son creados en la oscuridad, por disposición de sus órganos creadores. Vale. Cuando uno está trabajando ya, tomando los egos como decimos, y una habilidad a otra pareja se pongamos, exactamente, siendo concretos con el yo de la ira. Y está uno trabajando y la pareja o alguien, pues la pareja de uno se siente como si fuera pues, llena de ira, queriendo salirse, en fin, ¿es en sí el ego de la ira o es que alguna creación de eso? Es el ego de la ira que se acabó la cosa. Eso es todo. Es el caso del hombre, pues, debe buscar a la madre con familia, sí, realmente perfecto, tenga educación libre por el perfecto, la sacerdoticia, la consorte. Y lo mismo hará la mujer, no trabajar únicamente para él, tiene que ayudar al hombre y tomar los defectos del hombre como si fueran propiedad particular de él. ¿Alguna otra pregunta? Se ha mencionado, venerable, la fuerza del anhelo. ¿Qué debe hacer la persona para realmente desarrollar ese estado de anhelo para poder cristalizar diligentemente el trabajo, la gran obra? Pues desintegrar a los egos que no tienen la fuerza del anhelo, a esos que se oponen al anhelo, a esos que no quieren volverlos polvo para que el anhelo logre aflorar con todo su vigor. Pero la fuerza del anhelo es muy grande, pero si no se trabaja, tampoco sirve de nada. Si se trabaja, sirve de mucho. Pero si no se trabaja, ¿de qué sirve? ¿Qué es lo que quiere uno acaso? No es desintegrar los agregados químicos que nos hacen tan abominables los unos a los otros. Desintegrándonos nos agregaron la conciencia claramente. El ser se expresa en nosotros con todo su vigor, con toda su belleza. Pero mientras existan en uno los agregados psíquicos, uno es una abominación. ¿Alguna otra pregunta? A ver, no se queden con las dudas, pregunten, no tengan temor. Si los demás escuchan, pues que escuchen. Para eso estamos aquí. Bueno, maestro, Sí. ¿quiere uno cada por permitir que personas que no pertenecen a nuestra cama entren a nuestra cama? No, karma nos echa por eso. Oh, pues que sí. Una persona que no es de tercera cámara viene y entra a esta tercera cámara, se quema. Y aquí sale corriendo y posiblemente no vuelve jamás. Eso es lógico. Y entonces echa carga. Y sacó a una persona que podría haber arrollado la celda, la sacó de la celda. A ver. Venerable, nos decía en su disertación que no debíamos juzgar, pero cuando una persona se da cuenta de que cierto elemento a través de sus acciones está perjudicando, digamos, la obra, etcétera, ya sea por irrespeto, etcétera, etcétera, ¿se debe quedar uno callado o debe denunciar el hecho ante la autoridad competente para evitar pues que se siga incidiendo en ese error? Pues se pone la queja ante las autoridades competentes. Y así todo se resuelve correctamente. ¿Algún otro hermano? Bueno, por último he de decirles a ustedes que si no se resuelven de verdad a trabajar como es debido, tendrán que involucionar de vida en vida hasta entrar después a continuar con la involución en el inframundo, dentro de los 9 círculos dantescos ubicados dentro del corazón de la tierra. Precisamente allí encuentra uno grandes anacoretas, inteligentes, idiomas, humanos, cristianos, que involucionan. Y todavía
creen que van muy bien. Porque eso es lo interesante de esta cuestión. Que cuando uno cree que va muy bien es cuando peor va. Eso es lo raro. Y son muchos los que creen que van muy bien. Y resulta que están involucionando en el tiempo. Pero como está la conciencia de ellos, está embotellada en el ego, obviamente no se dan cuenta de que van mal. Creen que van correctamente. Y hasta jurarían con lágrimas de sangre que van correctamente. Pero en verdad van incorrectamente. Uno tiene que caminar por la senda de la muerte si quiere llegar algún día a la senda de la muerte. Si uno no se resuelve en verdad a dejar de existir como ego, está perdiendo el tiempo miserablemente. Yo cumplo con decírselos a ustedes. Si lo aceptan está bien, si no lo aceptan, está bien. Yo no soy el que me voy a preguntar, son ustedes. En todo caso, los que no se resuelvan a morir en sí mismos deben saber que al entrar en los mundos infiernos se les despierta en el mal y para el mal. Esa es la cruda realidad. Entonces ya despiertos en el mal y para el mal. Será todavía más difícil que se intervenga, porque los que evolucionan dentro de los mundos infiernos están absolutamente convencidos de que son personas correctas, que van muy bien. Esa es la cruda realidad de los hechos. Este camino no es así tan fácil, mis queridos hermanos. Es muy difícil. Tampoco deben aguardar que todos se lo digan. En esto hay que tomar a veces terribles. Muchas veces un precepto, un código de moral, con toda su nobleza y belleza, sirven de obstáculo para el camino. Esa es la realidad. En esto no sirven los preceptos de tantos códigos morales escritos por ahí. En esto lo que sirve es la comprensión, ser un balance de uno mismo, para saber qué le sobra y qué le falta. Ya. Lo que le sobró, pues le sobró, a eliminarlo. Lo que le falta, pues saber cómo lo consigue. Y los códigos de moral al diablo con tales cosas. No sirven para nada. Hasta aquí vamos a iniciar ahora mismo. No cuerpos existenciales superiores de no es posible posarse con el cordero. El traje de bodas que se habla aquí en el Evangelio es el tosoma eliano, el cuerpo de oro del hombre solar. Está constituido por todos los vehículos de oro. Es el antimonio de la alquimia, al artífice que hay en nosotros, al alquimista, que es una parte de nuestro ser, a quien le corresponde fijar el oro en los cuerpos, después de haber sido creado. Sólido, si se consigue fabricar el tosoma eliano, el cuerpo de oro del hombre solar, entonces se logrará la gran boda con el cordero. Vayan haciendo necesario reuniones. Necesitamos todos estar a tono con la gran ley, con las fuerzas cósmicas, con el Padre que está en secreto. Las sandalias no hay necesidad de que sean blancas, porque ningún hermano ha lavado todavía sus pies en la sangre del cordero. De manera que llevarlas blancas no está correcto. Todavía los pies están manchados con el lodo del camino. Por lo tanto, las sandalias simbólicamente deben ser todavía. Y aclarado.